Jen has ordered a decadent seafood tower, king crab legs, lobster tails, and a waterfall of caviar. Pricey? You bet. But Jen worked with Empower on her savings and investment strategy and planned for splurges like these. She got good at money, so she can be a little bad. Ooh, champagne. Empower. Invest well, live a little. Start today at empower.com. Past performance is not indicative of future returns. Investing involves risk. You may lose money. Advisory services are provided for a fee by Empower Advisory Group, LLC, EAG, a registered investment advisor with the Securities and Exchange Commission. OMG, those shrimps are really jumbo. Dice un tío, Dios mío, dame paciencia, pero ya. Hola, soy Marta García Ayer y vamos a hacer una pausa. Una pausa para preguntarnos qué pasa con la paciencia. Cómo a medida que vamos teniendo más fácil conseguirlo todo con un clic, la inmediatez se ha convertido en una necesidad urgente. ¿Y tenemos tanta prisa porque nunca tenemos tiempo? ¿O es que no tenemos tiempo para nada porque siempre vamos con prisa? Vamos a hablar de cómo la paciencia se ha ido convirtiendo en un bien cada vez más escaso y, contra todo pronóstico, puede volver a ponerse de moda en tiempos de la inmediatez. Vamos a hablarlo con un filósofo. Pero antes un poco de paciencia, porque te voy a contar una historia. La historia de los trenes cama, aquellos vagones con literas que se tomaban toda la noche para llegar a su destino. Yo recuerdo haber hecho hace 20 o 25 años un Madrid-París y un Turín-Roma durante 10 o 14 horas. Eran trenes mucho más lentos que poco a poco fueron desapareciendo, reemplazados por los trenes de alta velocidad y los vuelos low cost. Pero contaba el otro día el Financial Times que los coches cama están volviendo, están empezando a estar de moda otra vez. Cada vez más pasajeros desean cambiar sus billetes por un tipo de viaje que parecía cosa del pasado, pero que tiene sus ventajas. Unos holandeses, de hecho, acaban de montar el European Sleeper, una empresa que se dedica solo a los coches cama. Y no es una idea aislada, también el operador ferroviario de Austria ha lanzado nuevos vagones dormitorio, 33 nuevos trenes con literas y ducha, con vagones individuales y para parejas. Y la demanda de pasajeros es tan fuerte que ya ha habido quejas de clientes porque todos los trenes cama están siempre agotados. Viajar despacio tiene sus ventajas. Tiene su encanto, llegar al centro de las ciudades sin prisa y ahorrándose además una noche de hotel. Y son viajes más ecológicos. También los ferrocarriles franceses, noruegos y finlandeses tienen proyectos parecidos. ¿Quién nos iba a decir que en tiempos en los que se pueden poner los audios de WhatsApp, las películas y los podcasts a doble velocidad, nos iba a dar precisamente por volver a viajar despacio en coches cama? ¿A dónde íbamos con tanta prisa? Bueno, ¿cuántas has reconocido? Pues yo creo que las he reconocido todas salvo una, que me suena muchísimo, pero soy incapaz de decir a qué serie pertenece. Esta última es imposible que no la reconozcas. Pero por supuestísimo, vamos, todos hemos echado los dientes con Kid, con el pelazo de Michael, pero la anterior, la del piano esa, me suena muchísimo, pero no sé cuál es. Pum, pum, pum. Twin Peaks. Ah, Twin Peaks, es que yo nunca vi Twin Peaks. Claro. Nunca vi Twin Peaks y también te confieso que nunca es que eres he pasado... un poco millennial. Soy un poco millennial, efectivamente. Sesudo y barba blanca larga, pero y sin embargo, ¿no? Y nunca he pasado del primer episodio de Los Soprano y lo he intentado en 3 ocasiones, nunca he conseguido pasar. No sé pero por qué. Sin embargo reconoces la sintonía. Hombre, es que es inevitable. Pues la falta de paciencia empieza a hacerlo evitable, porque esto de poder saltar las intros, que es algo que ya hacemos todos cada vez que vemos una serie, que levante la mano el que no se salte la intro cuando quiere ver una serie, está haciendo que algo que era muy tradicional de las series, sobre todo las que recordamos de la televisión lineal, era una manera de introducirnos en la atmósfera que iba a tener esa serie, ya fuera una comedia, ya fuera Las Chicas de Oro, o Luz de Luna, Los Simpson, Friends, Mad Men, que la estábamos oyendo. La música de introductoria era una manera también de entrenar la paciencia del espectador. Y ahora eso, como tantas otras cosas,
está desapareciendo. Somos impacientes, queremos que empiece ya el show, ¿no te parece, Jorge? Bueno, por supuesto, yo te digo, de las series que he visto, que yo tampoco soy muy de series, pero de las que he visto, siempre paso la intro, salvo en un caso muy especial, pero porque me parece que es una canción insuperable, que es la de Succession, que es buenísima, y siempre que lo pongo tengo que escuchar la canción entera, pero es un caso raro. Y efectivamente esto, aunque lo digamos como, en fin, una cosa simpática y amable, realmente debería preocuparnos muchísimo, porque si ahora mismo somos incapaces de aguantar un episodio de 20 minutos y tenemos que ponernos el dichoso 2X, si ahora se estima que, por ejemplo, cuando, en fin, una persona está asistiendo a una conferencia o un alumno está recibiendo docencia, si el máximo de su concentración se estima en torno a los 10 minutos, bueno, pues efectivamente esto dinamita, tira por los aires todo lo que entendíamos como atención, como concentración, lo que fuera. Vamos a hablar de muchas cosas que estamos perdiendo con la paciencia. A lo mejor parece anecdótico esto de habernos perdido la conexión emocional con las sintonías de las series, pero bueno, al final esa memoria emocional también se entrena, y oíamos los dos El Coche Fantástico y claro, si nos hubiéramos saltado esas intros no tendríamos esa conexión emocional con aquello. ¿A cuántas cosas más le estamos perdiendo la conexión emocional? Lo vamos a hablar con Jorge. Jorge, como te conozco, pues no te he presentado, hay mucha confianza. Jorge Freire, además de compañero por las mañanas con Alsina, es filósofo, es articulista, es profesor de filosofía de adolescentes, que para esto hace falta mucha paciencia, ¿verdad, Jorge? Y es autor de varios libros que yo recomiendo mucho. Agitación, que es del que vamos a hablar hoy, y también de Hazte quién eres, que si no recuerdo mal es el último que has hecho, en el que nos das esos mandamientos para sobrevivir en esta sociedad del narcisismo identitario. Y Jorge, ¿lo he hecho bien? Bueno, yo creo que lo has hecho estupendamente. Mira, Marta, tú sabes que los libros generalmente se escriben contra alguien, o al menos yo los libros los escribo contra alguien. Y me sirvo de un modelo, que es el modelo de los libros medievales, que es escribir contra el necio. El necio, el nescio, significaba etimológicamente el carente de ciencia. Y era muy habitual que los libros medievales se escribieran efectivamente contra un enemigo a batir. Y el caso es que Agitación, sobre el mal de la impaciencia, lo escribí contra una figura que se me ocurrió inventar, que es el Homo agitatus. Y el Homo agitatus, uno de sus rasgos, es su intención de saltarse todos los platos para ir directamente al postre, o por lo menos intentar que la tarta de cumpleaños la tenga todos los días. El Homo agitatus siempre viajaría en trenes de alta velocidad. Bueno, por supuestísimo, el Homo agitatus es aquel amigo que tenemos, que a lo mejor somos nosotros mismos, que necesita vacaciones después de las vacaciones, porque se encomienda la tarea de tener una especie de gincana de ocio que al final es más extenuante que el tiempo del trabajo. Pero sobre todo, claro, efectivamente se le nota en esta idea de que precisamente por mor de esa impaciencia no puede disfrutar de nada, porque no puede disfrutar de las series, porque se pasa la intro, porque luego las ve a doble velocidad y porque al final se encomienda la tarea de hacer muchas cosas y no hace nada que sea significativo. ¿A ti de qué te sirve darte un atracón de 10 episodios de una serie y al día siguiente hacer otra cosa realmente cansada y luego al final efectivamente estar con una tarea que realmente es como si fuera una segunda jornada laboral, ¿eh? O sea, ahora para estar al día, para poder estar en las conversaciones con nuestros compañeros, realmente tenemos que tener una jornada muy dilatada de cuestiones de ocio. Quiero que los oyentes tengan claro que no está puesto Jorge Freire a doble velocidad, es que habla así de rápido, ¿eh? Es su manera natural. Y esto de invocar la paciencia hablando así de rápido y haciendo tantas cosas como haces tú, porque has escrito muchos libros, das clase, escribes artículos. ¿Tú realmente te lo tomas con calma o la pausa solo la predicas? Yo jamás me lo he tomado con calma. Y mira, esta anécdota un poco apócrifa... agitatus eres tú. Pero también. soy el Homo agitatus en persona. O sea, todos los dardos que yo lanzaba era poniéndome a mí como Diana. Por eso al final la crítica... A mí no me gusta la crítica destructiva. Porque la crítica destructiva al final pasa lo que Burke dejó escrito en su libro sobre la Revolución Francesa, que es una metáfora muy bonita. Dice, cualquiera puede abrir un reloj y despanzurrar todas las piezas encima de la mesa. Las bielas, los pistones, las tuerquitas, los tornillitos, pero a ver quién es el guapo que consigue recomponerlo para hacer que funcione de nuevo, ¿no? Entonces, efectivamente, la crítica destructiva está al alcance de cualquiera y yo estoy en contra de la crítica destructiva. Y el hecho de que mi crítica no era cruenta lo demuestra precisamente que iba contra mi persona porque yo soy el Homo agitatus. Aquella anécdota apócrifa atribuida a Flaubert, lo de Madame Bovary c'est moi. Bueno, pues efectivamente, el Homo agitatus soy yo. Pues me encanta que hables de los relojes y cómo están hechos por dentro, porque esta obsesión de aprovechar el tiempo tiene mucho que ver con la falta de paciencia que cultivamos, y la idea de aprovechar el tiempo como concepto también es un invento relativamente reciente, ¿no? Que fue la modernidad la que hace
un par de siglos nos dio la conciencia del tiempo actual como algo que se podía medir y cuantificar, porque entonces era más bien el tiempo meteorológico o la luz solar lo que iba marcando hasta el capitalismo, el invento de la industrialización de los relojes, de la puntualidad para llegar al trabajo al margen de lo que dijera el sol. Cuando se trabajaba en el campo, pues el tiempo era otra cosa, no se podía perder o malgastar, ¿no? Esto es una creación del capitalismo y ahora en el mundo digital estamos dándole otra vuelta de tuerca más a ese reloj espanzurrado por encima de la mesa. Bueno, ahora lo que está sucediendo es que efectivamente ese reloj se está curvando como si fuera uno de esos relojes de Dalí y al final, yo te digo una cosa que es de terror. Hay una app cuyo nombre no recuerdo, no la digo no por evitar la publicidad, sino porque se me ha olvidado, que tú te descargas y que te dice el tiempo exacto que pasas al día mirando la pantallita del móvil. Hay muchas. Vale, pues esa no me acuerdo, la que utilicé no me acuerdo. Y luego, ¿cuánto dedicas a cada una de las apps? Era terrorífico. Yo me puse a sumar y efectivamente me daba otra jornada laboral. O sea, ¿cuánto tiempo al día me paso yo mirando la pantallita como si fuera imbécil? Bueno, pues efectivamente es así. Hay una figura que a mí me gusta muchísimo de quizá el gran libro del siglo XVII, junto con el Quijote, que es Los caracteres de la Bruyère, es el único libro que escribió la Bruyère. Y hay un personaje muy simpático que es Menalco. Y Menalco es, por así decirlo, como el inatento, hoy lo que llamaríamos, ¿no? El perfil inatento, ¿no? Pues un inatento a Ballalet, que es un personaje que va por la vida siempre trastabillándose porque tiene que hacer un recado, pero se le va el santo al cielo y entonces va a otra cosa, empieza una conversación, pero se olvida lo que quería decir, luego se encomienda una tarea, pero no la termina, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, efectivamente, ahora todos somos un poco Menalcos, todos estamos bajo el signo de Menalco y es evidente que las nuevas tecnologías han contribuido gravemente a ello. ¿No nos está quedando esto un poco boomer? La idea de las pantallas mal, los móviles mal, el homo agitatus digital que se dispersa continuamente. No es simplemente el mundo que nos ha tocado vivir y deberíamos hacerlo, bueno, con calma, pero al final no podemos vivir de espaldas a las pantallas. Yo aquí voy a ser muy beligerante. Estoy en contra de ese argumento que te dice, no, tienes que... Estamos en el siglo XXI. Me niego a vivir en el siglo XXI si vivir en el siglo XXI es bailar al son que las grandes tecnológicas nos dictan y sobre todo, mira, hay una frase que a mí me gusta mucho. Pero me niego a vivir en el bueno, siglo viviré... XXI. Una frase tiene que... mal arreglo, tiene mal arreglo. No, pero... Y pero no se lo te digo una recomendamos cosa. a nuestros Pero hay oyentes. alternativas. Schiller decía en su Calias, decía, vive con tu siglo, pero no seas obra suya. Es decir, no hay que estar unciéndose al yugo que las tecnológicas te mandan todo el tiempo. Un artículo que habrás leído que publica hoy el Financial Times, que habla de las consecuencias deletéreas que tienen las redes sociales en la salud mental de nuestros adolescentes. Algo de lo que ya sabíamos, pero ahora están sacando más datos. Bueno, y tú los tienes continuamente en Por clase. supuesto. Tú lo ves, este efecto. Yo lo no veo nos lo estamos todos los días. inventando. No me lo estoy inventando. Vamos perdiendo atención y vamos perdiendo conciencia. atención todos los días. Pero luego, además, efectivamente, supone una merma de la atención, una merma de la concentración y luego, por supuesto, una cuestión relativa a la autoestima y al amor propio que ahora entiendo que no viene al caso porque estamos hablando de otra cosa, pero que también es muy grave. Entonces, esto puede sonar muy hiperbólico, Marta, pero yo creo que si estas cuestiones relativas a las redes sociales fueran cuestiones relativas, qué sé yo, a la droga o a los juegos de rol o a los videojuegos, habría una auténtica alarma social. De hecho, sí que está estudiado cómo la dopamina que segrega en nuestro cerebro, los likes, por ejemplo, se parecen a la misma sensación que podemos experimentar al tomar ciertas drogas o incluso el chocolate, la satisfacción que da y están programadas para eso. Y también otra sensación muy interesante que tiene que ver con la inmediatez y con la falta de paciencia y de atención que estamos cultivando, a mí me interesa mucho la falsa sensación de ubicuidad. Que entronca con esa idea de cómo las tecnologías cambian la manera que tenemos de percibir el tiempo. Y en la era industrial, ¿no? Empezamos a contar los minutos y a sincronizar los relojes. Ahora en la era digital creemos que podemos estar en todas partes a la vez porque tenemos varios grupos de WhatsApp con varias conversaciones paralelas de asuntos que se supone que no pueden esperar. Estamos en cualquier sitio. Parece que podemos conectar con quien queramos al instante y hasta los afectos se miden en función a la rapidez con la que alguien nos responde. Parece que si tarda varias horas alguien en respondernos un mensaje es que nos tienen menos estima que si nos lo responde inmediatamente.
Es verdad, estoy completamente de acuerdo. Bueno, en el fondo es el afán fáustico de la modernidad, de experimentarlo todo, de estar en todas partes, de no perderte nada. En el fondo es un cuento viejo, que ahora quizá lo estamos logrando. Bueno, por otro lado, de nuevo, puede resultar muy pesimista, pero efectivamente estos chutes dopaminérgicos que nos dan las redes sociales, al final estimulan los mismos circuitos cerebrales que, entre otras cosas, pues favorecen la aparición de adicciones, y estos sistemas de recompensa intermitente que, según los psicólogos, están presentes, por ejemplo, en las adicciones a las máquinas tragaperras, son en el fondo los que muchos de nuestros adolescentes tienen ya con sus, por ejemplo, al entrar a Instagram, y efectivamente, históricamente, cuando uno crea una gratificación, por ejemplo, por su forma de vestir o por su belleza, tenía que salir a la calle y tenía que escuchar un piropo o tenía que sentirse mirado. Ahora basta con subir una foto para obtener 50 likes al momento. Y eso, por supuesto, tiene sus consecuencias. Pero también te digo algo, más allá de que esto sea recomendable o no sea recomendable, también te hablaría de una cuestión de civilidad y de cortesía. Hay un texto que a mí me hace mucha gracia de Armando Cerolo, en el que dice que quizá en el futuro revisemos nuestra relación con los móviles igual que hemos revisado nuestra relación con el tabaco. Es decir, tú antes ibas a la consulta del médico y podías estar fumando. Y hoy nos parece que es una cosa que, más allá de que sea contraproducente, es que está mal vista. Es que es una cosa que no nos parece cívica. Bueno, y quizá dentro de unos años pues nos parezca una cosa extraordinariamente grosera y extraordinariamente descortés comer con el teléfono encima de la mesa. Bueno, es algo que ya empieza a pasar, pero estamos pagando la novatada de ser los primeros. Hace apenas una década y poco que tenemos los smartphones con nosotros. En realidad, no podemos inventar las buenas maneras, los buenos modales de algo tan nuevo. Igual que tardamos décadas en ponerle cinturones de seguridad a los coches. Por tu seguridad, utilice el cinturón. Pues no les hemos puesto todavía cinturones de seguridad a los móviles, pero en defensa de los adolescentes y los jóvenes en general, alguien tiene que hacerlo, porque te veo muy beligerante. En realidad hay estudios de neurocientíficos que dicen que nos dispersamos más los adultos con las pantallas que los chavales, que ya han entrenado o vienen creciendo con su cerebro preparado para eso. Son más capaces de atender a varias cosas que los adultos, que sí que nos dispersamos más, que ellos son más capaces de retener un texto que han leído en una pantalla, y a los que aprendimos a leer en papel, sin embargo, es a los que las pantallas realmente nos dispersan más. O sea que a lo mejor estamos proyectando nuestros miedos y nuestros conflictos con las pantallas sobre los niños. Seguramente. Bueno, también te digo que quizá hay un camelo al que debamos responsabilizar de muchas cosas, que es el de la multitarea, y esta idea de que el dichoso multitasking nos hacía más eficientes. Quizá en lo laboral nos haga más eficientes, pero yo lo dudo. Hay un libro que se ha publicado ahora, que habrás leído, de Johan Hari, que se llama El valor de la atención, en el que dice que en cuanto a nuestra capacidad analítica, el hecho de estar, por ejemplo, trabajando en la oficina con una hoja de Excel y de vez en cuando mirando el teléfono, tiene los mismos efectos que si, por ejemplo, nos estuviéramos fumando un canuto de cannabis. Entonces lo que dice es, si tú quieres ser improductivo, casi es preferible que mires el móvil a la vez que ves el Excel a que te fumes un porro. Los efectos para mal, porque para bien mal, eso no los tiene, ¿no? No tiene ninguna de las ventajas, solo tiene los inconvenientes. No tiene ninguna de las ventajas. Pero claro, al final dices, oye, cuando pensémoslo, o sea, cuando éramos pequeños, ¿cómo aprendimos a montar en bici? ¿Cómo aprendimos a tocar la guitarrita si aprendimos? ¿Cómo aprendimos a tocar la flauta? No estábamos con 5 cosas a la vez. Son cosas que se hacen de forma consecutiva, pero no de forma simultánea. Y aquí vuelvo a ser cascarrabias. ¿Por qué los nuevos pedagogos yerran, y a mi juicio, de hoz y coz? Precisamente porque piensan que la instrucción y la dispersión pueden ser simultáneas, cuando tienen que ser consecutivas. Cuando tú haces una cosa, tienes que estar solo con esa cosa, porque la atención no permite varias cosas a la vez. Al menos esa es mi idea. Bueno, pues es verdad que los humanos tenemos una ventaja que los animales no, la idea de que nuestro cerebro pueda trabajar con varios estímulos a la vez. Quiero decir, cuando un gato oye un ruido, deja de hacer cualquier cosa porque necesita atender a qué es ese ruido. Nosotros somos capaces de tener varios niveles de atención. Es el estar sometidos a interrupciones constantes. Creo que, me parece, no sé, puede que la interrupción constante sea incluso más dañina que el multitasking, lo que haga que nuestro cerebro se vaya volviendo más superficial y más previsible, ¿no? Que no seamos capaces de focalizarnos cuando queremos. Tú, por ejemplo, cuando das clase ¿de qué edad tienen tus alumnos? Bueno, ahora con la nueva ley educativa en filosofía damos fundamentalmente en bachillerato, con lo cual son chicos de 17 o 18. Cuando das clase a chicos de 17, 18 años, ¿notas que hay diferencia en su capacidad de focalizar la atención con respecto a chicos de 16, 17 años de hace una década? Porque empezaba a ver los smartphones, el WhatsApp.
Sí, yo creo que sí. O sea, por un lado hay una clara dependencia del teléfono, con lo cual es muy difícil que un adolescente no mire el móvil sobre pretexto de tener que mirar la hora. Aunque no puedan mirar el móvil, tienen que mirar la hora porque ya no llevan relojes, que esa es otra. Pero luego, efectivamente, yo creo que la atención ha ido menguando. Algunos hemos hecho nuestro esfuerzo para adaptarnos, para no hacer clases magistrales, para parcelar la información, para que no sean explicaciones de más de 10 minutos seguidos. Pero efectivamente, yo creo que esa atención ha ido menguando. Luego, por supuesto, los adolescentes de ahora cuentan con unas herramientas que los postmillennial no tenemos. Y eso está muy bien. Efectivamente, son nativos digitales. ¿Cómo Y, por nos ejemplo, has llamado? bueno, somos postmillennial, los que hemos nacido en los 80 somos postmillennial, no ¿Cómo millennial. tú eres del 85, tú eres millennial de libro. No soy postmillennial, yo pensaba que era postmillennial. Tú eres millennial de libro. Pues, fíjate. Antes de los millennials yo creo que está la generación X Ajá. y yo estoy ahí, me pilla a caballo. Y después entonces, están la generación Z. Y la generación Z Y son serían los postmillennial, los de los 90, ¿no? los de los 90. Ajá, pues yo pensaba que era postmillennial. Yo siempre me decía a mí mismo, mira, eres un postmillennial. Bueno, eres un poco, yo diría late millennial. Es como Soy- elder millennial. Soy late millennial en el DNI y viejo millennial en, Viejoven, en la viejoven para mente. los amigos. Sí, bueno, pero efectivamente es así. O sea, yo creo que esa mengua de la atención se ha ido notando de forma dramática y efectivamente también en los adultos o sobre todo en los adultos. Yo siempre he creído, y además no me parece una cosa despectiva, esa idea de, no, es que los hombres no sabéis hacer más de una cosa a la vez o no sabéis más que pensar una cosa a la vez. Eso a mí me pasa. Pero también te digo que con los años he conseguido fortalecer o he conseguido tener una capacidad de concentración, vamos, que solo he ido creciendo. Y Jorge, Ahora ¿qué mismo, pasa? sí. Perdona. No, digo, ahora que soy padre, por ejemplo, pues he conseguido aprovechar 3 minutos que tengo en que la niña se duerme para escribir un artículo. Y eso es una cosa que efectivamente, bueno, pues se va ejercitando con el tiempo y se va mejorando, claro. ¿Y qué nos pasa con la pereza? Porque es verdad que somos cada vez más impacientes, pero también la pereza tiene que ver con la voluntad. No sé si es que no tenemos tiempo o que tenemos mucha pereza. Pues mira, yo creo, hay una tentación de decir, bueno, es que esto de la agitación, esto de la pereza es una cosa que se ha dicho siempre, ya, en fin, los padres de la Tebaida, los padres del desierto, ya dijeron hace no sé cuántos siglos que había un pecado que era la acidia y que era esta idea de no querer moverte y estar siempre arregostado y en no hacer nada. Cierto, lo que sucede es que hoy nos vemos sometidos a un chaparrón incesante de estímulos. Por ejemplo, este sintagma que se ha puesto tan de moda en la prensa anglosajona de Goblin Mode. ¿Por qué nuestros adolescentes han caído en ese Goblin Mode? ¿Cómo? Bueno, es que, Le voy a pedir que me lo digas más despacio. modo duende, Goblin Mode. Goblin mode, a type of behavior which is unapologetically self-indulgent, lazy, greedy, or slovenly, typically in a way that rejects social norms and expectations. Decían que era la palabra del año según el diccionario Oxford, lo cual son de estas noticias absolutamente ridículas que Modo aparecen de vez en duende. cuando. Modo duende. Bueno, al parecer es una cosa que se está generalizando entre los adolescentes que de alguna forma manifiestan una desgana generalizada ante todas las cuestiones que se les proponen. Es decir, A ver, la apatía de adolescentes, La eso no apatía. lo ha inventado Instagram, Eso es. eso venía de antes. cierto, pero lo que sucede es que ahora mismo, cuando tú estás constantemente impelido a hacer cosas, llega un momento en el que al final yo creo que hay un desacato necesario, que es decir, pues mira, no quiero hacer nada. Yo esto lo pienso por una razón. No sé si te has dado cuenta, quizás esto no tenga mucho que ver aparentemente con la agitación, pero yo creo que está en su corazón. Cuando salen los mejores libros del año, cuando salen las listas en prensa, no sé si te has dado cuenta que en los últimos años todos los libros son un puñetazo en el estómago, una bofetada en la cara, un auténtico jarro de agua fría, una patada en no sé qué. O sea, yo no quiero al abrir un libro que me peguen una bofetada, ni que me den una puñalada, ni que me hagan no sé qué. Pero efectivamente nos están sometiendo constantemente a esos estímulos incesantes. Y lo mismo pasa en buena medida con el periodismo. Estos estados de alarma constantes que nos mueven a estar todo el tiempo frente a eventos. Ahora ya son crisis graves, ahora ya se generaliza el síntoma de crisis grave. Una crisis ya no nos vale, ya son crisis graves. Bueno, llega un momento en el que al final terminas, no sé muy bien cómo decirlo, con los sentidos embotados y al final nada te interpela. Si todo es tan importante, tan epocal y todos los días hay acontecimientos importantísimos, al final todo te resbala. Pero porque hay una batalla, lo decías antes, por la atención. Tenemos tantos estímulos a la vez y tenemos tanto interés de las grandes tecnológicas que mencionabas en mercadear con nuestra atención que va siendo cada vez más difícil
¿no? Cogernos de la solapa Por supuesto. y que nos fijemos en algo. Y antes hablabas del Homo agitatus convirtiendo su ocio en casi en obligación, teniendo una agenda de cosas que hacer casi más estresante que la que tiene cuando está trabajando. Y me parece muy interesante, lo cuentas en alguno de tus libros, la idea del ocio y el negocio. Bueno, en realidad, Agustín García Calvo en los años 80 ya avisaba, además con bastante clarividencia, de que romper el dique que diferenciaba ocio y negocio era una cosa contraproducente, porque aunque nos lo vendieran como algo liberador, en realidad lo que iba a suponer es que el negocio se metiera en el ocio hasta la cocina, y es efectivamente lo que nos pasa. Yo lo veo con amigos que se dedican a profesiones liberales, y es gente que al final nunca descansa, pero que encima está de vacaciones y sigue dedicándose a su trabajo. Y encima, si sucede que lo hacen atizados por la dichosa vocación, que muchas veces es uno de los nombres que recibe la nueva esclavitud, pues al final lo que sucede es que están trabajando todo el día. ¿Y qué consejo le podríamos dar entonces, Jorge, a los que nos están escuchando, si es que nos están escuchando en vacaciones? A lo mejor tienen la suerte de haber disfrutado de unos días, estar disfrutando de unos días de ocio. Pues mira, yo lo que te diría es que en la medida de lo posible, o lo que les diría a ellos es que pusieran límites y que no permitieran que el tiempo del trabajo colonizase su vida. Muchas veces cuando llegan las vacaciones nos dicen tienes que desconectar. Y yo creo que es todo lo contrario, en vacaciones hay que conectar. Hay que conectar en las fuentes de corriente alterna que nos suministran corriente continua el resto del año. Es decir, cuando nos dicen que hay que desconectar, paradójicamente lo que nos dicen es que estemos conectados, enganchados todo el tiempo, haciendo constantemente, no sé cómo se dice, cuando haces zapping, no se dice zapping, se dice scroll, ¿no? Cuando estás en las redes, ¿no? Yo ya sé que esto suena muy viejuno, pero efectivamente, si lo estamos haciendo todo el año... A ver, scroll no puede sonar viejuno, scroll no puede sonar cierto, cierto, es verdad, pero... Cuando llegan las vacaciones, dedícate a hacer aquello que no puedes hacer durante el curso, dedícate a dormir, dedícate a comer bien, dedícate a pasear y déjate de tantas pantallitas. Mira, suena cascarrabias por una razón, Marta, porque soy cascarrabias. No paras de regañar, ¿eh? Yo en vacaciones no quiero que me regañen, Jorge. Bueno, eso es verdad, eso es verdad. O, por ejemplo, ahora que te tengo aquí, un buen filósofo a mano siempre es útil para que nos recuerde cómo pasaban el ocio en tiempos de Epicuro, porque pienso en ocio, pienso en vacaciones... Y mira, pues los culturetas somos un poco así. Bueno, claro, pero es que... Pienso en Epicuro. El ocio es una cosa importantísima. La verdad es que pensamos muchas veces que el ocio es un cachondeo, que el ocio es una cosa menor, y el ocio es importantísimo. Ortega decía, dime cómo te diviertes y te diré cómo eres. Y efectivamente, si lo vemos en Epicuro, el ocio o el tiempo libre era una cosa importantísima. Pero sin ir más lejos, cuando pensamos en los ilustrados, ¿qué relacionamos con los ilustrados? Pues la enciclopedia, las grandes obras de los filósofos, Diderot, Voltaire, no sé qué. Para los filósofos, tan importante como consultar la enciclopedia era el tiempo del ocio, era frecuentar los salones, era cultivar la conversación, porque para los ilustrados, al fin y al cabo, si tú tienes que estar unas cuantas horas en la oficina, efectivamente ese tiempo no te lo quita nadie, pero luego tienes un tiempo de ocio, y pensémoslo, ¿de qué te sirve estar trabajando 8 horas si luego cuando estás libre te consagras a un ocio embrutecedor que va a hacer pues que te idiotices? Con lo cual, el ocio es muy importante, y yo no sé por qué no se recuerda esa enseñanza de los ilustrados, que es central en su pensamiento. Mira, había otra enseñanza de Epicuro que me estaba acordando, que te la he leído, yo creo, en Agitación, esa idea de vive bien quien vive oculto, que sería un poco lo contrario a lo que hacemos al estar viviendo experiencias para mostrarlas constantemente. Parece que si no la compartimos, no la hemos vivido de verdad. Bueno, por supuesto. Tú ya sabes que en el budismo zen hay una tradición de unas preguntas que son preguntas irresolubles, que nunca se pueden responder, que son los koanes. Esto de si se cae un árbol y no hay nadie para escucharlo, ¿qué sonido hace? ¿Qué aplauso hace el aplauso? ¿Qué sonido hace el aplauso de una sola mano? Yo creo que habría que acuñar un nuevo koan que es una persona existe si no está en redes sociales. ¿He estado en Kuala Lumpur si no me he hecho la foto al lado del templo? Bueno, efectivamente, tenemos amigos, yo creo que todos, que aunque estén todo el año comiendo arroz de una escudilla, tienen que irse a Nueva York para hacer la foto, porque vas a Nueva York exclusivamente para hacerte la foto, para fardar. ¿No? Es una cosa odiosa. Luego, por otro lado... Pero ya empezamos, ¿no? Empezamos a saber... ya no somos tan ingenuos con las redes como éramos hace unos pocos años. Empezamos a darnos cuenta de que alguien que está compartiendo muchas cosas sobre lo bien que se lo está pasando, también no se lo estará pasando, porque normalmente cuando estás realmente metido en una experiencia profundamente, es que no te acuerdas ni de hacer la foto, ni mucho menos de compartirla. Es verdad, efectivamente. Hay un concepto que me ha gustado muchísimo, que publicó William Davies la semana pasada en la London Review of Books, que es el economía de la reacción. Dice que
últimamente casi todas las cosas que hacemos son mirantes a una reacción. Es decir, nos vamos a hacer una foto de vacaciones, pero antes nos atusamos el pelo, nos maquillamos, hacemos lo que sea, nos adecentamos porque buscamos una reacción en Instagram. Pero de igual manera, las empresas buscan nuestra reacción, buscan una retroalimentación constante. Haces un pedido por una empresa de mensajería y ya te están friendo a mails para que les digas cómo ha sido la experiencia. Está el pobre cocinero haciendo el guiso y está atemorizado pensando en la mesa de Yelpers que están ahí sentados y que le van a poner una mala review, le van a poner solo un 7 porque el servicio ha sido mejorable. Tenemos que reaccionar todo el rato. Todo el tiempo tenemos que reaccionar. Ahora mismo, en fin, estamos en plena moción de censura y todo el tiempo se nos dice, no, si estas cosas, lo importante es que la ciudadanía reaccione. Bueno, pues efectivamente, reacción, economía de la reacción. Pues yo me niego a reaccionar constantemente. Porque al final, ¿qué es lo que sucede? Pues que la ciudadanía se convierte en una especie de coro griego que tiene que reaccionar, que tiene que hacer aspavientos frente a lo que hacen una serie de actores. Yo aquí, en fin, si formamos parte de una democracia deliberativa, hay que recordar que la deliberación es contraria al ruido constante, es contraria a la necesidad de reaccionar constantemente. La deliberación requiere necesariamente de distancia. Pues iba a despedirte pidiéndole a nuestros oyentes de pausa que no dejen de marcar un like en la plataforma en la que nos están escuchando, que reaccionen, que si esto de esta bronca que les has echado, perdóname Jorge, porque les has echado una me lo bronca. he hecho a mí, y me lo he hecho. Yo incurro en todos estos errores y más. Yo estoy todo el día mirando el teléfono. Pero hombre, no me digas eso ahora que perdemos toda credibilidad, tenemos que volver a empezar. Pero es que, oye, no puedo evitarlo. En fin, consejos vendo y para mí no tengo. En este rato de charla doy fe de que no has mirado el teléfono ni una vez. Cortesía. Bueno, efectivamente, las leyes de la cortesía son más importantes que cualquier... Seremos impacientes, pero bien educados. Es verdad. Buenos modales. Sí. Hombre, ¿qué remedio? Pero vamos, fíjate, o sea, igual que por ejemplo antiguamente los nobles medievales compartían un trozo de carne y no había cubiertos. En el siglo XI, en el siglo XII lo que hacían era coger el muslo de pollo y compartirlo, le pegaban una dentellada. Hoy nos parece una cosa de una grosería impresionante. Bueno, pues efectivamente dentro de 10 años yo creo que será una tremendísima grosería irte a merendar y que alguien esté mirando el WhatsApp constantemente. Estoy convencido de ello. Y quien dice dentro de 10 años, dice dentro de 2. No hemos inventado todavía los tenedores de las redes sociales. Es verdad. Me falta. Bien visto eso. Nos hace falta un tenedor para las redes sociales. Está muy bien. Pues muchísimas gracias, Jorge. Invitamos a los oyentes a que nos digan, reaccionen y nos cuenten qué les ha parecido y si tienen ellos alguna idea mejor de cómo ser más pacientes en un mundo de clics constantes. Pues muy bien, quedamos a la espera y sobre todo, mil gracias por haberme invitado a tu espacio, Marta. Es un placer y es un honor. Encantada, estás invitada a hacer una pausa cuando quieras. Pausa, el podcast del Confidencial dirigido y presentado por Marta García Ayer, con la realización y el diseño sonoro de Ana Schultz y la coordinación de Antonio Martín. La verdad es que de los grandes momentos de la impaciencia madrileña está en irte de vacaciones a la playa a relajarte y estar atacado o atacada porque están tardando 3 minutos en traerte la cerveza. Es una cosa muy madrileña. Sí, y muy absurda de la impaciencia. Pero sí. Tienes algo que hacer. Sí. Va usted a algún sitio. ¿Qué más le da? Sí. Y no, o sea, eso es una cosa odiosa, lo de es que el barista ha tardado 4 minutos en ponerme tal. Pero por Dios. ¿Pero qué tiene usted que hacer? Sí. Caballero, está de vacaciones. Es claro, viernes, claro. Es Viernes Santo. Relájese.